Buenos días a todos. Gracias por estar presentes en esta charla. Mi nombre es Miguel Aguirre, trabajo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en Argentina. Y nuestro área de trabajo en el CIDEI, en el Centro de Investigación y Desarrollo en Electrónica Industrial, se ha enfocado en los últimos años a los convertidores en multinivel, fuentes de corriente. Y como subproducto hemos desarrollado algunas tecnologías, algunas casi sin querer, porque no tuvimos más remedio. Y entre ellos estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con FPGAs aplicadas a la electrónica de potencia. Esperaba un auditorio menos técnico hoy, entonces hicimos una presentación un poco más general. La moda hoy en día son las energías alternativas. Estamos todos hablando de eso. Es maravilloso que tienen una foto, esto es en Atacama, ¿no es cierto? Donde todo el mundo está hablando de poner paneles solares, generadores eólicos, cómo conectarlos a la red. Y no sé a dónde apuntarle con esto. Hola. Ahí está. El tema es que, claro, todos sabemos que las energías alternativas tienen un pequeño detalle, que es que están disponibles cuando está disponible el recurso. En ese caso, generalmente los generadores eólicos tienen perfiles de este tipo, donde, dependiendo del avance del sol en la zona, o a la mañana, o por la tarde, o al mediodía, o a la noche, tienen picos de generación, mientras que en otros momentos la generación suele caer. Por supuesto, cualquier persona que trabaje en sistemas eléctricos sabe cómo lidiar con esto. Puedo tener estaciones de generación térmica o de generación hidráulica para compensar el pico de generación y compensar también el pozo de generación. El problema es cuando queremos ver qué pasa con esto, hola, en un mes. ¿Sí? Y me gustaría ver un voluntario en la sala que me diga cuánto va a ser el viento y la radiación solar el día de su cumpleaños dentro de 5 años. Cosa que es virtualmente imposible. ¿Sí? Entonces, esto es muy parecido al caos y necesitamos ayuda. Y cuando pedimos ayuda, la ayuda viene de la mano de la electrónica de potencia. ¿Qué hace electrónica de potencia? Básicamente hemos trabajado con convertidores básicos durante mucho tiempo. Ahí está, me escuchan en el micrófono. ¿Sí? Hemos trabajado con convertidores básicos durante mucho tiempo. Estos convertidores se han conocido. Algunos permiten elevar la tensión, otros reducir la tensión, otros obtener la tensión que yo desee a partir de la fuente, no importa si es mayor o menor. Y la complejidad de estos circuitos era relativamente básica. Se analizan con métodos de control no lineal y se basaban en controlar la posición de un switch. A medida que avanzó la tecnología, lo fuimos complicando. Agregamos, por ejemplo, sacamos los diodos y agregamos otra llave para poder aumentar la eficiencia, con lo cual duplicó las necesidades de control. Ahora hay que controlar 2 llaves y sincronizarlas muy bien, sobre todo considerando que lo que tenemos en el medio entre las 2 llaves es un inductor. Y los inductores no perdonan. Cuando a un inductor uno le corta la corriente en el momento no debido, va a generar la tensión necesaria para que esa corriente siga circulando y por lo tanto va a quemar una de las llaves. Y eso es física básica y no se puede eliminar. Bueno, a través del tiempo hemos avanzado en los dispositivos hasta dispositivos de alta frecuencia, hemos avanzado en la potencia. Hoy en día tenemos dispositivos que trabajan hasta aproximadamente 10 kV y 10 kA cada uno, del tamaño de una torta pequeña. Y
En los últimos años han aparecido nuevos materiales de fabricación. Primero los SiC y después los GaN. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tenemos idea. El tema es que en frecuencia y en potencia estamos aumentando cada vez más, lo cual implica que tenemos que tener sistemas de control cada vez más rápidos y cada vez más poderosos, porque la energía en juego necesita algoritmos de control cada vez más poderosos e ingeniosos y cada vez más rápidos. Hoy en día pensar en los alrededor de 10 microsegundos que tarda un DSP en hacer las cuentas es prácticamente irreal, porque estamos teniendo dispositivos que pueden conmutar 5 kA en un microsegundo. Entonces es indispensable empezar a trabajar con tecnologías que permitan mayor velocidad de procesamiento. Además, como no nos podíamos quedar con circuitos simples, empezamos a complicar los circuitos. Empezamos a trabajar en tensión y en corriente, con convertidores que utilizan llaves que permiten conmutar tensión y llaves que permiten conmutar corriente. Y cada una tiene su distinta filosofía de manejo. Además, se empezaron a mezclar estos conceptos, convertidores de tensión que utilizan convertidores de corriente como auxiliares y viceversa. Y no solo eso, sino que empezamos a trabajar con convertidores multinivel, donde se utilizan muchísimas llaves. Esto es un convertidor multinivel de 7 niveles, fuente de corriente, que utiliza 6 por 3, 18 llaves, y cada llave es precisamente, necesita ser controlada muy precisamente. Este convertidor tiene 729 combinaciones para sus llaves, no todas de las cuales son válidas. En el campo de tensión se utilizan convertidores que utilizan muchísima cantidad de llaves, cada vez más, y esto lleva a una complejidad casi infinita para hacer sistemas de control. Cuando vimos que los DSP empezaban a tener problemas y que empezábamos a tener restricciones en el tiempo operativo con el que trabajan los DSP, empezamos a trabajar con FPGAs. Las FPGA, con un poco de historia, empezaron con lo que primero se llamó PAL y GAL. Eran chips programables, algunos programables una sola vez. Luego se empezaron a agrupar estos chips en otros que se empezaron a llamar CPLD, Complex Logic Processors, y luego empezaron a aparecer las FPGA. Actualmente, FPGA existen dos filosofías. Aquellas que tienen una enorme cantidad de pines de entrada-salida, patitas les decimos nosotros. Acá no se ve muy bien en la presentación, pero pueden llegar a tener más de 500 pines de entrada-salida en formato VGA, que las patitas están del lado de abajo. Esa es una filosofía, se utiliza para aquellas FPGA que necesitan tener muchísima conexión en paralelo con el medio ambiente. Mientras que existen otras de pocas cantidad de pines o de patitas, pero que tienen la misma capacidad de lógica interna. ¿Cómo funciona? ¿Qué es una FPGA? Una FPGA básicamente es un montón de electrónica programable que mediante un software yo puedo elegir cómo se conectan unos con otros. Dentro de una FPGA existen muchísimos bloques de lógica, que serían estos rectángulos grises, interconectados entre sí, primero en forma completamente conectados, luego mediante programación yo puedo elegir quién conecto con quién, y ya que es fácil poner silicio dentro de un chip, muchos sistemas de apoyo a la FPGA, como por ejemplo sistemas de clock para generación de señales de tiempo, sistemas de procesamiento de datos como multiplicadores o sumadores avanzados, bancos de entrada-salida, memorias,
sistemas de comunicaciones como los I²C o los SPI, que ya por hardware resuelven los problemas que uno tendría de programar esos módulos dentro del chip. ¿Qué es? ¿Cómo está compuesto cada uno de estos módulos lógicos? Tiene una unidad básica de memoria, para los electrónicos estos son flip-flop básicos, con una unidad básica de operaciones lógicas. Una FPGA puede tener muchísimos millones de estos elementos básicos de procesamiento. Y esto nos permite realizar funciones lógicas muy complicadas en un solo chip. Pero hasta ahora estamos hablando de volumen. Una FPGA puede hacer muchas cosas. Pero la gran ventaja de las FPGA es que todos estos operadores lógicos trabajan en simultáneo. En cambio, en un microprocesador, por más que yo tenga múltiples cores, hoy en día múltiples núcleos dentro de un microprocesador, en el fondo sigue siendo un elemento que respeta instrucciones secuenciales. O sea, primero hace una cosa, después hace otra y después hace otra. Y si yo quiero que parezca que hace muchas cosas a la vez, bueno, tengo que trabajar muy rápido para que desde afuera vean que las cosas parecen hacerse a la vez. En cambio, en una FPGA realmente se trabaja en procesamiento paralelo. Todas las unidades lógicas trabajan a la vez. Entonces, en convertidores muy complejos donde uno necesita manejar muchas llaves a la vez, las FPGA son la solución ideal, porque me permite efectivamente eso, que cada llave funcione en forma independiente. ¿Cómo se consigue, cómo se compra una FPGA? Bueno, uno tiene básicamente dos opciones, o hasta hace poco tiempo existían solo dos opciones. Una, comprar el chip independientemente. Nosotros estamos trabajando en FPGAs de bajo costo y bajo consumo. Un chip de FPGA hoy en día está solo en $5, cuando hace 10 años no bajaba de 50. Y además, todos los fabricantes nos ofrecen los kits de desarrollo. En esta placa, el chip FPGA es esto chiquitito que está acá, y todo lo demás es lo anexo que yo necesito para hacerla funcionar. Sistemas de comunicación, alimentación, expansores de pines de entrada-salida, etc. Hoy en día las FPGA están trabajando a frecuencias muy rápidas, por ejemplo, estas que son de muy bajo costo hasta 175 MHz. Eso me permite trabajar en 10 nanosegundos, que para la electrónica de potencia está haciendo tiempos necesarios últimamente. Dentro el chip, la parte aleatoria de la electrónica. Entre el kit de desarrollo y la FPGA se consiguen tener prestaciones muy buenas en comparación con cualquier otro kit de desarrollo. El problema es que estos kits de desarrollo salen muy caros y no se pueden utilizar para productos. Por eso, en el mundo se empezaron a desarrollar sistemas basados en FPGA de muy bajo costo. Tengan en cuenta que el kit de desarrollo anterior costaba aproximadamente $65 y la semana pasada bajó a 49. Pero $50 sigue siendo algo relativamente costoso para un producto final. Y sobre todo, estos kits tienen un tamaño demasiado grande para ser utilizados en un trabajo, en un prototipo final. Hoy en día se están empezando a desarrollar en el mundo kits de trabajo de FPGA, porque no son más kits de desarrollo, que solo utilizan el chip básico de la FPGA más algo más como programación. Nosotros en el ITBA estamos desarrollando una placa chiquitita como esta, donde queremos llegar al objetivo de que no cueste más de 10 o 15 dólares. Hoy en día estamos en 25, pero porque todavía estamos en la etapa de desarrollo, donde la FPGA es el chip más chico de este desarrollo. El resto son los sistemas de comunicación, programación y alimentación. ¿Y por qué? Bueno, uno, porque lo necesitamos.
Queremos empezar a hacer control distribuido de nuestros convertidores y de nuestros desarrollos, y trabajar con FPGAs para tener lógica distribuida es, a nuestro punto de vista, la mejor opción. Lo otro porque es una tecnología que hoy en día está pisando cada vez más fuerte en el mercado. Hace 10 años, cuando yo empecé a publicar control de convertidores en FPGA, me miraban como el bicho raro del Congreso. Hoy en día todos estamos hablando de FPGA lo más normal. Y es posible que dentro de 5 años sea una tecnología de uso muy abierto. Y entonces necesitamos que tanto la industria como nuestros alumnos en la universidad la conozcan. Por eso estamos trabajando en un sistema que sea sencillo, pero muy robusto, y que nos permita llevar esta tecnología a las aulas, no solo en la universidad, sino también en los colegios secundarios. Porque es muy importante que los colegios secundarios técnicos empiecen a tener conocimiento y práctica de estas tecnologías, pero no la práctica que da una materia con un trabajo de laboratorio, sino utilizarlos en el día a día, que en vez de utilizar un Arduino, empiecen a jugar con sistemas de FPGA. El tema es que una FPGA es un elemento programable. Si bien es un elemento de hardware, en el fondo es un elemento programable, y entonces dependemos de nuestros proveedores de software, el software de programación del FPGA. Un diseño con el FPGA tiene tres partes. El diseño en sí con la lógica, la implementación, que es cómo el software va a modificar la estructura interna del FPGA para que haga lo que yo quiero que haga, y después una etapa muy importante que generalmente los alumnos no consideran, que es la verificación del diseño, porque no siempre el software entendió lo que nosotros le quisimos decir, y no siempre nosotros programamos lo que teníamos pensado programar. Y muchas veces la FPGA termina haciendo cosas que nosotros no queríamos o que no nos dimos cuenta que iba a hacer. Entonces, la verificación del diseño es muy importante. Hoy en día existen distintos tipos de alternativas para el software en estos sistemas. Cada fabricante de FPGA desarrolla sus propios softwares. Por ejemplo, Altera tiene Quartus, Xilinx tiene Vivado, Lattice el IceCube 2 y otros. Pero al principio estos sistemas de programación eran muy caros, con licencias que rondaban los $10.000. Con lo cual, tener una FPGA que sale un kit de desarrollo de $10-15 cuando el software me sale 10.000 es prácticamente inviable. Los mismos fabricantes se han dado cuenta que así no iban a ir muy lejos en el mercado, por lo tanto han empezado a desarrollar o han empezado a permitir el desarrollo del software libre. Algunos fabricantes tienen su versión profesional del software, su versión light, que en muchos casos es gratuita, y también existen muchísimas alternativas de software open source, que además, para los fanáticos o defensores del open source, eso le permite al desarrollador tener el control total de su desarrollo independientemente de qué es lo que haga el software. El tema que, si bien existen muchas alternativas de software open source, en general son sistemas basados en Linux que requieren ciertos conocimientos de programación y de estructura básica de computadoras, o de un buen tutorial de YouTube, como dirían mis alumnos en estos momentos. La ventaja del software open source es que existen muchísimos repositorios online con muchísimos ejemplos de desarrollo, y con el cual los alumnos pueden empezar a validar sus diseños o empezar a tener ejemplos de diseño desde muy simples hasta muy complejos. Una idea, nosotros hicimos una comparación de resultados utilizando 3 herramientas de software. La primera es open source, la segunda es una alternativa de bajo costo, y la tercera es la versión full con todo incluido que ofrecen los fabricantes. La cantidad de recursos usados por una FPGA en cada una de las 3, la primera usa casi 3.000, mientras que la última usa
solo 2.500, ¿no? ¿Qué es esto? La cantidad de lógica que yo puedo meter dentro de la FPGA. El sistema pago es mucho más eficiente a la hora de hacer uso de los recursos de la FPGA y por lo tanto voy a poder meter más lógica en mi producto y por lo tanto mi producto va a ser más chico y más barato. Pero fíjense que para hacer eso utilizo 400 segundos, que no es mucho, pero el sistema open source utiliza solo 80 segundos. Para la impaciencia de un alumno, sobre todo de las nuevas generaciones que necesitan tener todo ya, esperar 400 segundos es muchísimo, aunque en minutos es muy poquito, es lo que tardo en ir a servirme un té y volver. Entonces, estas alternativas ofrecen primero una herramienta de costo cero, que lo único que necesita es tener un poco de know-how que en el caso de alumnos puede ser guiado por los docentes. Y en el caso de necesitar hacer un desarrollo de muy alta tecnología, puedo exportar el know-how que obtuve al utilizar estas herramientas a herramientas de bajo costo o de alto costo y altísimas prestaciones. Esto permitiría que un alumno o un centro de investigación que empiece a trabajar en FPGA pueda tener resultados transferibles a la industria a través de sus primeras investigaciones básicas. Y por eso es que nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con FPGA como subproducto de nuestros conocimientos en convertidores de potencia, en tracción eléctrica y otros temas. Bueno, ventajas. Herramientas libres, FPGA de muy bajo costo, un chip de $5, solo $5. Para tengan una idea que una FPGA de $5 debe tener adentro unas 2.000 GAL con las que yo me inicié en electrónica hace muchísimo tiempo y que costaban $20 cada uno. Así que o sea, lo que a ustedes $5 les parece mucho, para mí es nada, absolutamente nada. Podemos, como alternativa, podemos elegir la inversión versus el performance que vamos a tener de nuestro diseño, ¿sí? Y la desventaja es que, bueno, el desarrollo con nuevos chips lleva bastante tiempo y lleva bastante know-how. Por eso es importante que en un plan a 4 o 5 años se empiece a trabajar con los primeros kits de desarrollo que requieren una inversión relativamente baja, pero que permite en corto tiempo llegar a un know-how muy, muy utilizable. Muchas gracias.